Descubriendo. Hola, buenos días amigos de Descubriendo, bienvenidos todos a esta videoconferencia que da inicio al quinto módulo, módulos que el grupo de trabajo y de investigación del programa Descubriendo ha organizado con la intención de compartir con ustedes de forma organizada, concreta y efectiva la información que tenemos para ustedes. Sabemos que este proceso de investigación lleva muchos dudas, ¿no? Y lo importante en este mecanismo que nosotros utilizamos para compartir la información y es que cada uno de nosotros seamos capaces de darnos respuestas. Aquel viejo mecanismo en el que nos sentamos, escuchamos y el que habla es el que tiene la razón y la respuesta, nosotros queremos quebrarlo. La intención para hacerlo entonces es compartir información de tal manera que pueda entregar elementos de conocimiento para que cada uno de nosotros se pueda dar respuesta. Si no han visto los módulos anteriores, pueden entrar a la página del programa descubriendo.com.co y allí en la pestaña de conferencias se despliega, hacen clic allí y allí se despliega. Invitamos a que vean las videoconferencias en ese orden en que están allí organizadas. Primer módulo, segundo módulo, tercer módulo, cuarto módulo y hoy empieza el quinto módulo. De tal manera que si hay dudas en la información que hoy se ofrece, pues es consecuencia de estar recibiendo información de manera pues aleatoria, ¿no? Y la intención es que hayan respuesta. Bien, este módulo lo vamos a iniciar con una información que, como lo ven en la pantalla, va a hablar de los incubos y sucubos. Pero antes de profundizar en lo que significa los incubos y los sucubos, vamos a hablar primero de la ley de las energías. Pareciera que no tuviera nada que ver, pero cuando comencemos a tocar, después de hablar de la ley de las energías, de los incubos y los sucubos, vamos a conocer de fondo qué es, que al final es la intención que tenemos, el objetivo que tenemos al compartir esta charla. Bien. Bueno, saludo aquí a los que se comparten con nosotros acá en el estudio, que también son seguidores u oyentes del programa Descubriendo en la Ciudad. Bien, empecemos entonces, y para ello, si vamos a hablar de la ley de las energías, pongo a iniciar con uno de los versículos más destacados cuando se pretende o se quiere hablar del origen de los orígenes, o el principio del todo. Este versículo es Juan, el Evangelio de Juan, el primer capítulo, el primer versículo, y justamente inicia así, diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Este versículo nos sirve para, además de tratar de comprender lo que es antes del todo, es decir, la preexistencia de la creación, define qué es Dios. En alguna charla dedicamos a hablar de esto, ¿no? En el principio era el verbo, es decir, que antes de todo lo que existiera, la materia primigenia o esencia primigenia es el verbo, y ese verbo también podemos llamarle Dios, pero Dios y verbo, en la definición que entrega Juan en el Evangelio, es la vida. Pero la vida es la misma luz de los hombres. Entonces fíjense, hay una relación de 4 términos: verbo, Dios, vida y luz. ¿Qué son los 3? Lo mismo. Y desde el principio es Dios o el verbo o la vida o la luz. ¿En qué Dios creemos nosotros? Lamentablemente no percibimos a Dios bajo el concepto o bajo el conocimiento que
en la primera de Juan se manifiesta, porque nosotros creemos en un Dios, la humanidad cree en un Dios corpóreo, la humanidad cree en un Dios que es alguien y se escapa a la magnificencia de Dios. Hace poco hacía una reflexión sobre esto en el que decía, si nosotros generáramos reflexiones un poco más profundas y lógicas e inteligentes, podríamos tener respuestas nosotros mismos, sino que no nos atrevemos a hacer esos cuestionamientos o reflexiones porque nos dijeron que no era así. Todos sabemos que Dios es omnipresente, ¿verdad? Eso nos lo enseñaron desde el colegio. Omnipresente, es decir, que está presente en todos lados. Entonces, si Dios es omnipresente, ¿qué quiere decir? Que no es alguien. Porque si fuese alguien, nadie que sea alguien puede ser omnipresente. Entonces se escapa de la condición esta que nos metieron las religiones en la cabeza. Es algo más grande, ¿no? Que recomiendo, incluso vamos a hacer de pronto un programa, un especial o videoconferencia que trate de esa información de los windmakers, los hacedores de alas, y uno de sus mensajes que se llama Mi Mensaje Central, que define con gran exactitud, diría yo, lo que es el Padre Eterno. Entonces vuelvo acá, ¿no? Repito, hay 4 términos, vamos a recordarlos: verbo, Dios, vida y luz, que son lo mismo desde el principio. Si nosotros tenemos o contenemos la vida, ¿qué contenemos dentro de nosotros? El verbo. Y también contenemos entre nosotros a el verdadero Padre o Dios. Y somos luz. De tal manera que esa cita de Pablo de Tarso, cuando dice que en Él nos movemos, vivimos y somos, tiene sentido acá, ¿no? En Él nos movemos y somos, porque somos vida, tenemos verbos, tenemos al Dios contenido en nosotros y es la luz. Pero hoy vamos a profundizar sobre lo que es la luz. La luz en la creación. Y esa luz nos va a hacer entender qué es el verbo, qué es la vida, qué es Dios. ¿Qué entendemos nosotros cuando se habla de la luz? Bueno, la luz de la mañana, la luz de las lámparas, ¿sí? Es decir, aquellos rayos que nos permiten a nosotros ver con la relación que nosotros hacemos con lo que es la luz. Pero si estudiamos un poco más qué es la luz, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos un concepto, así como Dios, de la luz muy pequeño, pero demasiado pequeño. Vamos con definiciones. La luz, esta parte que voy a tocar acá, toca ciencia, el tema al final. Vamos a hablar de los incubos y sucubos, que, adelantándome a lo que vamos a hablar de ellos, son una especie de entidades que se posan encima de los seres humanos en medio del sueño y ocurren ciertas cosas alrededor de ellos. Trini, vamos a aprender el bombillito este. Entonces, la luz es la pequeña franja de radiación electromagnética que podemos ver las personas y que abarcan más o menos entre los 400 y los 700 nanómetros. Entonces vamos a ver esta parte de aquí de la imagen. ¿Tú alcanzas a ver aquí, no? Sí. Bien. Y allá los televidentes tienen la imagen. Esta franjita que está aquí es lo que nosotros podemos ver de la luz. Imagínense lo reducido que nuestros ojos en la dimensión física puede percibir de lo que es la luz. Por encima de esta radiación visible, es decir, de esta franja blanca que si la ampliamos se manifiestan los colores que nosotros podemos observar, se encuentra la radiación ultravioleta, es decir, esta que ustedes ven acá, que es visible para algunos animales. Hay algunos animales que pueden observar la luz ultravioleta, o sea, tienen un campo de visión mayor que el de nosotros. Los rayos X también por encima y los rayos gamma. Por debajo del campo visible de nosotros encontramos la radiación infrarroja. Esta radiación infrarroja es la que utilizan los controles remotos. Esto, cuando uno mueve
el control remoto, lo que se conecta de aquí a allá es una luz. ¿Por qué no la vemos? Porque está fuera del campo de visión espectral que nosotros tenemos. Esto es una luz infrarroja. Incluso los celulares, nuestros celulares, uno apunta con la cámara del celular y hunde un botoncito en el control y logra ver la luz infrarroja del control remoto. Es decir, que lo que no ve nuestros ojos lo puede ver la cámara de un celular. Por debajo entonces está la radiación infrarroja, que puede captar los sensores fotográficos y algunos tipos de películas especiales. Y las microondas y las ondas de radar, televisión y radio. Es decir, que una onda de televisión, ¿qué es? Es una onda de luz. O sea que todo esto está iluminado. Solo que nosotros no vemos esa radiación. Ojo, entonces si hablamos de luz, acabo de emitir un término y es radiación. Y toda radiación contiene una energía. Entonces estamos hablando de la luz, radiación y energía. ¿Cuánto podemos observar nosotros de la luz? Del campo electromagnético, la luz. Una fracción muy pequeña. Entonces incluso animales pueden observar cosas que nosotros no vemos. Animales. Ahora, en la noche, cuando desaparece la luz visible, la del sol, la que permite que podamos ver, sigue habiendo luz, sigue habiendo radiación alrededor, sigue existiendo la energía alrededor de nosotros, por supuesto, solo que no la vemos. Es decir, nosotros observamos un campo de energía. Nosotros tenemos acceso a un campo visible por nuestros ojos de energía, de movimiento y de vibración, por supuesto, y frecuencia. Quiere decir esto que hay un mundo invisible para nosotros, pero que existe. Ahora bien, voy a hacer una reflexión sobre el universo. Las naves que envía la NASA al universo toman fotografías, pero esas fotografías nos muestran que no hay nada en esos planetas. No hay nada en esos planetas. Ahora, con base a esto que estamos estudiando, debemos corregir eso. Debemos decir, no hay nada en esos planetas visible a nuestros ojos, que es diferente. ¿Qué quiero decir esto? Amplío la oportunidad para entender que sí pueden haber otras formas de energía y de presencia en los planetas. Incluso de vida, porque estamos hablando de la luz, de vida en otros planetas. Que nosotros no veamos no quiere decir que no existe. Un ejemplo también para decirlo es, hay evidencia de la existencia extraterrestre en el planeta Tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un extraterrestre? Pocos. Pero eso no quiere decir que no existan, solo que no los hemos podido ver. ¿O será que ellos viven en frecuencias en las que nosotros no podemos verlos? Ok, entonces, esta visible para nosotros se compone en 6 colores. Ahora vamos a hablar de la luz que nosotros sí podemos ver. Y esa luz aparece en radiaciones diferentes: roja, naranja, amarillo, azul y violeta. Juntos conforman la luz blanca, o quien más bien incolora, es decir, sin color. No hay luz blanca, sino luz incolora. Nosotros llamamos blanco. Y la inversa, la luz blanca, al atravesar un prisma de cristal, como lo ven en la imagen, se refracta y descompone en los colores anteriores, ya que cada color se desplaza a distinta velocidad por el cristal. Es el mismo fenómeno que produce la luz del sol al atravesar las gotas del agua en la atmósfera y forma el arco iris. Entonces, nosotros realmente cuando vemos los colores manifestados ante nuestros ojos, es decir, nuestro campo visible, realmente es la descomposición, voy a decirlo así, de la descomposición de la luz, pero solo en la gama o espectro visible de nosotros. Entonces, esta luz que viene de los centros del universo, ¿cómo le vamos a llamar? Ahora lo voy a llamar de acuerdo a la primera de Juan, el verbo. Entonces el verbo se, entre comillas, descompone o se
bifurca o se amplía en vibraciones que se manifiestan visibles para nosotros. Es decir, todo lo que estamos viendo aquí es la forma en que la luz ha tocado los objetos y ellos, en vibración de respuesta, se hacen visibles. Ahora, cada objeto internamente también está contenido de energía, tiene su propia luz, que es invisible. El caso, para graficar lo que acabo de decir, es el campo electromagnético humano, o también conocido como el aura. ¿Están viendo mi aura? No, pero sí existe mi aura. Solo que no la vemos porque es una frecuencia de energía que está por encima del campo visible. Pero sí existe. Ahora, ¿los logosoles los vemos, los 7 logosoles en nuestro cuerpo físico? No, pero ahí están. ¿Y por qué están ahí? Porque es una forma de energía que está en una vibración por encima de nuestro campo visual. Hasta el momento que podemos concluir, hasta lo que hemos visto ahora, no podemos ser categóricos al decir que algo existe o no existe simplemente porque no lo observamos. Porque lo que nosotros observamos, lamentablemente, en la dimensión en la que estamos, es muy reducido a lo que es el espectro inmenso de la luz y del verbo. Entonces nosotros vemos planetas, vemos estrellas, vemos soles. ¿Qué otras cosas existirán en los universos que no vemos? Por ejemplo, los científicos le llaman a los centros de la galaxia agujeros negros. ¿Y por qué son negros para los científicos? Porque no se ve nada. Pero seguramente en esa dimensión existan otras realidades para nosotros o para la creación. Entonces, ya entendiendo, bueno, no lo entendemos de todo, ¿no? Porque la idea con esto no es volverse expertos en la luz y en la frecuencia y todo esto, pero sí comprender cositas. La ley de las energías en la creación. Ahora sí vamos a hablar de la ley de las energías. Porque ya tocamos lo principal dentro de la ley de la energía, sí es la luz, que es el verbo. Las energías conocidas más las desconocidas, ya entendemos por qué, ¿verdad? Todas en sus frecuencias de vibración son colores, que en diferentes gamas de ondulación tienen vida en el arco iris. Una simbolociencia hasta ahora no descubierta y por lo tanto sin ninguna aplicación real fuera de la mitología religiosa y algunos experimentos científicos. Por lo tanto, la idea de entender esto un poco más es cómo nosotros entendemos la ley de las energías en nuestra vida, la vida cotidiana, sin ser científicos y grandes teólogos. Porque si esto hace parte de nuestra vida, de nuestra existencia, sería muy bueno que nosotros podamos entenderlo, cómo se desarrolla esto. Ok, entonces entendemos ahora que un color es la manifestación de una energía. Y esa energía contiene una frecuencia vibratoria. Y como es una frecuencia vibratoria, contiene un movimiento. Todo en la creación contiene un movimiento a un tipo de frecuencia determinada que contiene una energía y se manifiesta en una onda de colores. Quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros vemos la luz del sol, nuestra luz del sol tiene una frecuencia determinada porque tiene un brillo determinado. Nuestro sol, ¿de qué color podemos definir que es? Nuestra estrella. Amarillo, roja, verde. ¿Cómo la vemos? Eso de acuerdo a la atmósfera, ¿no? El filtro que puede representar el ángulo de los rayos cuando pasan por la atmósfera. Pero hay estrellas de otro color. Hay estrellas de color rojo. Es decir, que la frecuencia vibratoria de la energía que emana es distinta a la energía que emana la nuestra. También entendiendo que el tipo de energía que emana nuestro sol, nuestra estrella, la luz o el verbo que él manifiesta, está diseñado con la intención de dar vida a las frecuencias vivas que están en este planeta. Es decir, que si nosotros nos vamos con estos cuerpos a otros lugares, en otras dimensiones, seguramente ¿qué puede ocurrir? No vamos a poder vivir. Correcto, porque la frecuencia de energía en la que vivimos nosotros, la dimensión en la que estamos, puede vivir, puede desarrollarse gracias a la energía y frecuencia, luz, verbo de la estrella que nos correspondió. De hecho, entonces ustedes ven
la fotosíntesis. ¿Qué hacen las plantas? Toman la frecuencia, la onda de energía de la estrella, esa energía que viene allí, y la transforma a través de las hojas, de sus tallos, y transforma eso ¿en qué? En una energía para vida. Imagínense por un momento que el sol no salga durante una semana. ¿Qué pasará con las plantas? Un grave problema, ¿verdad? Muerte. Entonces, por eso es que la luz es vida. Y la luz es, dice, y la luz es el verbo, y es Dios. Entonces, mira el concepto de Dios, cómo puede ir cambiando. Entonces, aquellas personas que dicen que Dios no existe porque no hay prueba de su existencia, obvio, porque están buscando es un Señor. Eso no existe. Pero la mayor prueba de la existencia del Creador es la vida. Y nosotros tenemos que ser adoradores del Dios de la vida. Entonces, si yo soy un verdadero adorador del Dios de la vida, ¿qué es lo que cuido y preservo en mí y en lo que me rodea? Que la vida continúe y que la vida permanezca. Así entonces, el arco iris aparece como un símbolo poco interpretado. ¿Recuerdan en el Génesis, una parte del Génesis, cuando se hace mención a que las aguas cesan después del diluvio y apareció un arco iris como símbolo, dice el Génesis, entre la alianza entre el hombre y el Padre Creador? Ya habla del Padre Creador. Entonces, la manifestación del arco iris como la representación de las energías hacia el planeta Tierra es la conexión con Dios. Voy a seguir profundizando eso, porque ustedes saben qué es lo que toma la luz y la abre en diferentes gamas de colores. ¿Recuerdan? El cristal o prisma, ¿no? Eso también ocurre en nuestros corazones, como más adelante se los voy a colocar. Bien, entonces, como estamos hablando del verbo, que es Dios, que es la vida y que es la luz, pero que también es la energía. En una de las conferencias que entregó Salim, creo que fue el tercer módulo, él habló de los poderes del verbo y explicó que eran 12 los poderes del verbo. Aquí están. Voy a tomar esta información que nos entregó Salim en aquella oportunidad, en esa charla, que pueden encontrarla ahí en los módulos de Descubriendo, y vamos a retomarlo y vamos a ver cómo el verbo contiene estos poderes, estas esencias, estas energías, estas leyes, como le queramos llamar. Primero, la llama de la preexistencia, porque el verbo es desde el principio, desde antes de la creación. Y tiene una forma, como ustedes ven aquí, todo está entrelazado, solo que se amplía para entenderlo. Esa preexistencia tiene un movimiento espiralado que garantiza la expansión de la creación. Toda partícula del universo, pequeña o más grande que sea, contiene por nacimiento, intrínseco a ella, la particularidad del movimiento. Y además, ese movimiento tiene una particularidad y es espiralado. Si no recuerden, por ejemplo, los huracanes, ¿sí? Cuando, bueno, esto es importante que lo entendamos porque nos ayuda a comprender cómo el movimiento espiralado se manifiesta. Ese movimiento espiralado garantiza también, por el momento angular y la gravedad, que es la atracción de las partículas, que todo en la creación tenga una forma ovalada, circular. ¿De acuerdo? Por eso los planetas son circulares, son esferas, y la Tierra no es plana, de paso, ¿no? Todo hace parte de un mecanismo del verbo que se manifiesta en diferentes dimensiones en toda la creación. El movimiento que contiene en sí, pues, energía. ¿Y qué es lo que se mueve a través de esa energía? En vibración, la partícula. ¿Y eso dónde se traslada? Hacia el infinito, en la eternidad, para producir la vida. Esos son los poderes del verbo, los 12 poderes del verbo. ¿Nosotros contenemos esto en nuestro cuerpo físico? Por supuesto que sí. ¿Contenemos esto en nuestro cuerpo espiritual? Por supuesto que sí. Esa silla contiene eso, ese cuadro, la luz, todo contiene
estos poderes del verbo porque el verbo es el principio y raíz de todas las cosas. Y estos son los poderes del verbo o los poderes del Padre Altísimo a través de la luz. Entonces, cuando la materia comience a vibrar, los elementos, el espíritu y la esencia misma se manifiestan para nuestro plano en colores perceptibles a nuestro ojo, sin darnos cuenta que estos colores igual tienen un cuerpo de sonido creador. O sea que asociado a la manifestación visible de la energía o de la materia en vibración, también existe el sonido. Los colores viajan dentro del cuerpo cristalino de la luz, intocable, donde existen o donde están contenidos indefectibles como una figuración de la unidad creadora. Todos los cuerpos, mentes, espíritus y esencias son sensibles al color y por ende a las vibraciones y sonidos en su expresión ascendente, armónica, o sea, en la ley. Ustedes han escuchado de la cromoterapia, ¿sí? Que es una terapia con base en los colores. Tiene un fundamento de ley real, es decir, que toda vibración toca y afecta nuestra energía. Es decir, también se dice que nosotros en la costa Caribe, acá en el caso colombiano, la exposición a la radiación es mayor que si de pronto pues estamos en unos lugares donde el cielo es más nublado por el tema de las montañas y todo esto. ¿Cuál es la diferencia que puede notarse entre personas del trópico y personas de los hemisferios norte o sur? La actividad que tenemos, por ejemplo, de andar más activos es diferente por la incidencia de la energía solar con más plenitud. Saben ustedes que en los países que están más cerca a los polos se han presentado estadísticas que muestran mayor tendencia al suicidio, a la depresión. Mientras que en las zonas más centrales, que es donde los rayos de la energía solar llegan con mayor tendencia, con mayor fuerza, es menos. Ahora, esto hay que agregarle, por supuesto, los procesos de estrés que el mundo en que estamos, pues, no. Pero esa energía, como alimento de vibración espiritual, puede ayudarnos o debe ayudarnos. Pero normalmente, ¿qué ocurre? Que estamos desconectados conscientemente de esa energía. Entonces, estas leyes hoy en descubrimiento, según los más accesibles al hombre, dan vida a los mundos, planetas, soles y universos y se inician en la escala. Entonces voy a mostrarles ahora un video que muestra cómo esa luz, cómo esa energía se manifiesta en toda la creación. Incluso también nos sirve para ver el tamaño de la Tierra, con relación al universo. Ahí pasa la Luna, tenemos a Marte, Venus, Urano, Neptuno, Saturno, Júpiter. Ese es nuestro Sol. Ya no nos vemos nosotros, ¿no? Este es otro Sol, Sirio. Este es otro Sol, Pollux. Mira este Sol, Arcturus, Rigel, Aldebarán, Betelgeuse, Antares. Miren el tamaño de los soles y la energía, la vibración de frecuencia energética que tiene cada uno de estos soles, que crea realidades particulares para sus sistemas. La realidad particular de nuestro sistema está determinada por la frecuencia, onda, energía y vibración de las partículas que emanan de nuestro Sol. Para recorrer una vuelta completa a nuestro Sol por el ecuador a una velocidad de 300 km por hora, tardaría 0.5 segundos. Sin embargo, para hacer lo mismo en otra estrella más grande, tardaría 8 horas. Nuestro planeta y nuestro Sol. Ese es nuestro Sol y esta es otra estrella, otro Sol. Miren el tamaño. Miren que es azul.
Y ese no es el más grande, hay más grandes. Miren este. Y es como naranjado. Si fuera nuestro Sol, llegaría hasta Júpiter, de lo grande. Miren este, más grande aún. Que se haya descubierto, es decir, que probablemente haya más grandes y probablemente haya más pequeñas. Ahora, ¿esto qué nos demuestra? Bueno, primero que nuestro Sol es, en comparación a otros soles, pequeño, pero no menos importante, ¿verdad? Ahora, ¿qué también nos demuestra? Las frecuencias vibratorias de energía, luz, verbo, varían en los universos. Imagínense la realidad de esos universos. Nuestra realidad está contenida por la energía de ese Sol. Entonces veámoslo así. Con la energía violeta, la fuerza centrípeta de 24.000 Fahrenheit en las estrellas tipo O. Es decir, que las estrellas tipo O emanan una frecuencia vibratoria tipo violeta. Azul es una fuente de onda corta con 18.000 grados Fahrenheit en la estrella de nacimientos tipo P. La verde, incluso también, fuente magnética de 12.000 Fahrenheit en estrellas tipo F. Y todos estos datos son científicos. Nuestro Sol es este, fuente de medición de 9.000 grados Fahrenheit en estrellas tipo adultas, G, nuestro Sol. Entonces nuestro Sol manifiesta un tipo de frecuencia, energía, vibración, longitud de onda característica que hace posible que se manifieste la vida y que haya un campo visual para nosotros, porque esa es la luz de nuestra estrella. Ahora, ¿qué tal si nos pudiésemos montar en una nave y aparecer en un sistema solar con una estrella tipo O, que tiene una fuerza centrípeta de 24.000 grados Fahrenheit y color violeta? Primero nos vamos a asar, ¿no? Pero no quiere decir que ahí no exista vida. La vida que existe ahí es con base o está determinada por esa energía. También hay de color rojo o naranja, es la tipo K, de magenta, tipo M, pero estas son las únicas que los científicos han descubierto. O sea que esto es infinito. Hay tantos planetas, galaxias y universos como la capacidad de la luz de expandirse. Así entonces, ese arco iris que les dije que es un símbolo, manifiesta ¿qué? Vibraciones. Vibraciones. Encierra en sí todos los secretos de la creación. Es decir, que el símbolo del espíritu de la creación es el arco iris. Por ejemplo, tenemos todo un sistema de energías que se manifiesta también en nuestro espíritu. Voy a ponerlo aquí. La luz verbo de la creación toca nuestro cristal corazón y se irradian, se transmiten frecuencias de energías que dan vida a nuestro cuerpo. Hay otra forma de percibir la energía en nuestros cuerpos, no solamente a través del cristal, y es cuando nos alimentamos. Cuando un palo de mango da fruto, un mango, ¿qué fue lo que hizo el palo para que el árbol para que surgiera o naciera el mango? Bueno, tomó elementos y uno de los elementos fundamentales que utilizó fue la luz. A través de la fotosíntesis, los nutrientes que toma del suelo, el agua, y produce el fruto. Es decir, que cuando nosotros nos alimentamos, en sí que estamos comiendo la luz, el verbo. Bien, y esa luz se transforma dentro de nosotros en energía, que hace que nuestros cuerpos sean. Entonces la luz no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Bien. Se suceden las bandas de estas fuentes que en percepción activan los núcleos de las energías de acuerdo al color que es emanado y recibido dentro del ciclo de inmanencia entre uno y otro. El color en este aspecto despierta los cuerpos, órganos, criaturas inertes o vivas, trasladando la vibración de estos cuerpos a frecuencias sonoras en un despertar latente, hoy, pero imperceptible todavía para la humanidad. ¿Qué se entiende con esto?
Si la energía que viene del centro de la galaxia se transforma cada vez que llega un sol como el nuestro, y el sol cuando la emana puede tocar no solamente a nosotros sino a toda la creación y transformarse en más vida, también tenemos que entender que a través de esta energía, de esta frecuencia y esta vibración, viaja también información. Por ejemplo, vuelvo al control. Cuando tecleo una de las teclas, sale una luz. Pero si toco el rojo, que es power, ¿qué pasa con el televisor? Se apaga. Se apagó. Quiere decir que cuando hundí esta tecla, la información que viajó a través de la infrarroja fue una específica. Entonces, ese simple ejemplo me sirve para entender que a través de la energía también viaja información. No solamente es energía o vibración, partícula, es información. Información que proviene de qué o de quién, si es la luz. De Dios, del verbo de Dios, por supuesto. Entonces, nosotros nos alimentamos de la luz, de la energía, pero también del conocimiento, información que viaja a través de la luz desde los universos hasta nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo aprovechar eso? Entonces, la naturaleza nos da alimento. ¿Cómo aprovechamos nosotros ese alimento? Bueno, yendo y comiéndolo. Pero ¿cómo nosotros aprovechamos esta energía? ¿Cómo comemos de esa energía? ¿Consciente o inconscientemente? Bueno, hay un tipo de energía que consciente o inconscientemente toca. Por ejemplo, la que necesitamos para la energía, la vitamina D del sol. Eso el cuerpo la absorbe inmediatamente y la transforma en la energía que necesita. Pero hay un tipo de información que nosotros tenemos que comer. Por eso Jesús dijo que no solamente de pan vive el hombre, sino que también de las energías. Cada 5.125 años, el sol central de la galaxia, Hunab-Ku, según el conocimiento maya, emana un tipo de energía adicional para sincronizar todos los soles de la galaxia. Los soles de la galaxia emanan esa energía, es decir, la replican, la envían a los planetas y a los seres que viven en ellos. Pero esa información de cada 5.125 años es especial. Está diseñada para un despertar. Es decir, el despertar en la humanidad está garantizado porque nosotros somos seres que energéticamente podemos recibir información, luz, desde el centro de la galaxia, que viene desde los centros de los universos y superuniversos hasta la isla luz del verbo de la creación. Pero estamos desconectados cada vez más de eso. ¿Qué creen ustedes que nos aleja a nosotros de la vibración y frecuencia de energía de los soles, luz, verbo de la creación? Cuando nos hundimos cada vez más en lo material, porque estamos hablando de energías. Y si bien la materia es energía condensada, pero cuando hablo de la materia del mundo, estoy hablando de las cosas que nos han puesto a vibrar en baja frecuencia en el mundo. Y no solamente eso, sino de las emociones que son pensamientos, que son vibraciones y que son energías que se graban en cada una de nuestras células y luego soles. Quiero decir que entre más odio tengamos, más rencores y más todas esas emociones dañinas, nosotros nos estamos desconectando más de la información, estoy hablando de la información luz que viene del centro de la galaxia. Transformarnos significa aprovechar, comer de esa energía. Entonces, en muchas oportunidades queremos conocer los misterios de la creación o queremos tener respuestas, pero vivimos materializados. Las respuestas, ¿de dónde vienen? Vienen del cristal corazón, de ahí emanan. Porque este cristal corazón se conecta en su vórtice superior con la energía, luz y conocimiento del Padre Altísimo. Pero como si nosotros estamos más sujetos abajo que arriba. Abajo me significa la materia más densa que arriba, que está la información luz. Las personas más sensibles a lo menos material son más altamente espirituales. Un código de la lógica lo dice. Entre mayor sea la riqueza espiritual del hombre, menor es su pertenencia terrenal. Entonces, entendemos que hay en el tema de los colores,
hay tres tipos. Los colores en su manifestación son inmanentes, trascendentes y convergentes. ¿Cómo así? Por ejemplo, los inmanentes son el violeta, el verde, el anaranjado y perpetúan las fuerzas centrípetas. Mientras que los trascendentes, que son el cian, el amarillo y el magenta, lanzan las fuerzas centrífugas. Es decir, que hay energías o colores que atraen energía y hay otros que son más expositores de energía. Por ejemplo, el verde. El verde es una manifestación de color inmanente de energía. Por eso es que la naturaleza es de color verde. ¿Por qué? Porque ella aprovecha, absorbe los rayos del sol para su aprovechamiento. Estos son violeta, verde, anaranjados y todo eso, ¿no? Mientras que estos colores como el cian son más emitidores de energía. Entonces, esta convergencia de color también la podemos notar en nuestro espíritu. Miren que nuestro espíritu está conformado por logosoles y cada uno de ellos tiene un color. ¿Qué es lo que manifiesta el color? Una vibración, una energía y una frecuencia correspondiente. Las obras que se guardan en Éfeso son de color rojo, que es un tipo de frecuencia distinto a la de las emociones, que es el segundo. Y así vamos constituyendo nosotros nuestro propio espíritu. Ahora bien, ya entendiendo un poquito más de la energía, ya les voy a comenzar a hablar de lo que son los incubos y los sucubos. Pero para hablar de incubos y sucubos tenemos que hablar primero de dos fuerzas en la creación, que son él y ella, fuerzas. Y eso lo hemos explicado en varias oportunidades aquí, que hablar de fuerzas no es lo mismo que hablar de él y ella, no es lo mismo hablar de masculino y femenino, porque masculino y femenino son géneros que se manifiestan en esta dimensión y él y ella son fuerzas que se manifiestan en toda la creación. Solo que el hombre contiene la fuerza él y la mujer contiene la fuerza ella. Entonces hablamos de los 7 logosoles, que tienen como centro vibratorio la columna vertebral. Las polaridades en frecuencia vibratoria en el primer logosol masculino es de polaridad positiva, mientras que en el primer logosol en la mujer son de carácter negativo, no negativo de maldad, sino negativo de polaridad. Esta diferencia de potencial permite que Éfeso y Éfeso masculino y femenino se puedan unir. ¿Para qué? Genera vida. Recuerden que esto es luz, frecuencia, verbo. Bien. Sin embargo, como son 7 logosoles, el contacto inicial donde se da en Éfeso, ¿no? Al primer logosol. Pero cuando se unifican las energías y frecuencias de cada logosol en la unidad entre él y ella, se genera un campo de energía unitario. Que dice el Génesis, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces la unidad de él y ella como fuerzas energéticas, espirituales, permite que haya un crecimiento. Aquí lo voy a graficar ya de manera pues física, como se ve. La conexión en el primer logosol, segundo logosol, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, hay un proceso de unidad. Y la unidad es la base fundamental para la creación. La unidad de la creación. Estos son principios. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de los genitales. Energía de nuestros cuerpos y ahora nuestros genitales. Entonces hay una ley que une falo y vagina en un par no solamente físico, sino energético. Estoy hablando de la ley original. Esto es ley original. El patrón son 3. Estas son las leyes de función del hombre que también lo expliqué en el segundo módulo. El ano, orificio expulsor del residuo fecal que peste en el cuerpo es y ningún uso más tendrá, porque cualquier comparación es bestial. Los dos más son uno, que es meato urinario para varón y varona, que falo vagina, sexo es también. Y la excreta urinaria de única función será, mientras que falo y vagina completan la eternidad, son
unidad de la pareja, sino otro vicio más. Es decir, que cualquier cosa que hagamos nosotros que esté fuera de este mecanismo original, se puede corromper en vicio o desviación o tergiversación del principio luz o ley de las energías. Entonces, el cuerpo del hombre, su espíritu, su mente, contiene una ley de energías. Y el de la mujer también contiene una ley de energías, como las que expliqué allá. Esas leyes de energía se manifiestan en lo físico y se completan, se contactan, se unifican en lo físico, energético, espiritual. Sí. Sucede que la comparación distinta a la ley original genera distorsión de las leyes originales, el verbo que hablé ahorita al iniciar. Yaldabaoth, que es en el libro secreto de Juan, se muestra como el producto de la rebelión, de la desviación de lo que originalmente fue desde antes de Sofía, plantó un elemento importante para que se distorsionara la ley de las energías en las humanidades. Y esto se llama en nuestra dimensión lujuria. ¿Para qué? Para la reproducción dentro de la mujer que estaba en Adán, y hasta el sol de hoy eso ocurre en esta dimensión, distorsionando por supuesto la ley de las energías. A través de la copulación, el primer gobernante produjo cuerpos duplicados e insufló en ellos parte de su espíritu contrario. Quiere decir que la forma en que nosotros hemos venido uniéndonos entre él y ella, cuando digo nosotros, es la humanidad, nos distancia del funcionamiento original de la ley de las energías que producen vida en las creaciones. Llorad por vosotras mujeres, os habéis convertido en lujo sensual, pornografía y degradante carne flaca de placeres, escuela embrutecedora de vicios, madonas que fornicáis con Satanás, con sus incubos y sucubos, que hacéis sexo de cerdos y de bestias y lo llamáis amor, que os echáis en la clandestinidad de los aquelares, que habéis vendido vuestra identidad de mujeres madre a hija e hija al amo de la oscuridad. Os sois carne de Babel para consumo sexual, bestial, abominable. Sois vitrina de carnes desnudas, pintorreteadas, vuestros senos, piernas, caderas, cabelleras, rostros y sexos venden la fragancia, el hedor y la fetidez de las pasiones sin control de la carne. Entonces, ¿por qué se habla de la mujer en este escrito? Porque la mujer contiene una ley en todo este tema de la ley de las energías, y es que ella, además de ser útero creador, porque es gestora de vida, también atrae, ella es inmanente, ella atrae al varón. Y entendiendo esto, en la ley de las energías, los que la distorsionan, la han utilizado a ella para, de paso, también destruir al varón. Y ya vamos entrando a lo que son los incubos y los sucubos, como violación o producto de la violación del principio original en la ley de las energías. Incubos y sucubos de dormitorio. Vamos por definiciones, porque esto, sin que ustedes lo recuerden o se den cuenta, algunos sí, ataca a muchos seres humanos en este momento y durante el tiempo, durante la historia. Incluso el término se puso muy de moda en los conventos de la Edad Media, esa edad oscura, negra, donde dominaba la religiosidad y donde a través de estas prácticas de celibato dentro de las iglesias y los conventos, era donde se formaban y copulaban cada vez más los incubos y los sucubos. Y ya lo vamos a entender. Y cómo desde esa época todas esas energías distorsionadas, porque estamos hablando de energías, fueron tomando cuerpo llamado religión. Por eso, hoy entendemos cómo la Iglesia Católica es un nido de este tipo de entidades. Es decir, la homosexualidad, por ejemplo, es la desviación, una expresión
desviación del principio original. Es patética dentro de la institución porque desde la Edad Media, con la práctica del celibato y la represión de las leyes de las energías naturales, de los sacerdotes, de los monjes y de las monjas, produjo una desviación producto de la situación. Recuerden, Edad Media para acá. Entonces el mito, porque se comenzó a manejar como un mito, se inició desde ahí, desde la Europa medieval, desde los centros y conventos, y eso fue tomando cuerpo y forma, no solamente dentro de la iglesia, sino que fue tomando alas, entre comillas, y fue tocando a la humanidad, a la sociedad, hasta el sol de hoy. Lo voy a decir para comenzar a entenderlo antes, ¿no? Estos visitantes nocturnos, es lo que directamente le ocurre a los hombres. Para los hombres se llama sucubus. Cuando tienen, ¿cómo es que se le llama? Eyaculaciones nocturnas. Eso le ocurre a los hombres, a unos más que a otros, y hoy vamos a entender por qué. Y en el caso de la mujer, le aparecen unas energías que se llaman incubos, que también las mujeres sienten haber tenido algún tipo de relación nocturna, y eso tiene unas consecuencias, unos orígenes y unas consecuencias que en esta charla vamos a tocar. Ahora bien, ¿por qué es necesario hablar de eso? Porque nosotros hemos entregado la información con relación a los 7 logosoles, y que la transformación de nosotros se realizará en la medida en que hagamos una limpieza de los logosoles. Y el primero que hay que comenzar a trabajar es el logosol o energía vibratoria que contiene la memoria sexual, la actividad sexual. Pero muchos seres humanos se encuentran contaminados, y una de las consecuencias de la contaminación es que están sujetos o son víctimas de los incubos y sucubos. Por eso, entender esta información puede liberar, se entiende, se comprende y se practica a más de una en esta circunstancia, y puede evitar que el que no le esté viviendo en el futuro le pueda suceder. La mayoría de los seres humanos han tenido este tipo de experiencias, pocas, débiles, hasta otros que la tienen muy fuerte. Incluso en una charla, una de estas charlas, no en videoconferencia, una mujer se me acercó de realizar a decirme que ella estaba viviendo esta situación y que la tenía bastante preocupada, porque se levantaba, incluso hay situaciones en las que puede levantarse marcada y con dolor en los genitales, por lo que en el caso de ella estaba haciendo en las noches. Entonces la idea con la conferencia es, ya entendiendo la ley de las energías, entender en profundidad y no con fanatismo esta situación. Es decir, no vamos a tomar esto de forma mítica, sino utilizando la ciencia del espíritu, que es lo que queremos, la ciencia del espíritu, entendiendo la ciencia y el espíritu unidos. Entonces, los ataques de los incubos y sucubos es un fenómeno paranormal. Mire cómo se le da el nombre, ¿no? Paranormal. Entonces, ¿cómo le llamamos paranormal? ¿O de qué otra forma podemos llamarle paranormal a situaciones de la vida de los seres humanos, entendiendo la ley de las energías al principio? Lo paranormal es aquello que no vemos. ¿No va? Que no va acorde con la luz. Bueno, las experiencias paranormales podríamos definirlas como eventos que ocurren en dimensiones no observables por la mayoría, pero que existen. Bien, entonces nosotros, los seres humanos, después de la caída, rebelión ocurrida hace miles de años, miles de millones de años al planeta Tierra, y luego la situación que se generó para la limpieza de la raza humana del ataque de estas entidades, quedó una forma y frecuencia de energía invisible para los seres humanos, que en algunas ciencias se le llama la nigromancia. Nigromancia es esa ciencia o estudio de las energías de muerte que quedan y que no se pueden observar. Todas esas energías negativas, porque corresponden a seres caídos, todavía permanecen
y se sostienen entre nosotros, manteniéndose y alimentándose de energías. ¿Cuáles energías? Pues las propias. Sabemos que nosotros también somos energías y contenemos en nuestro logo solar abundante energía. Entonces, esos fenómenos paranormales que tienen relación directa con el fenómeno ovni, es decir, la caída de seres extraterrenos, y las abducciones, son la interacción negativa de esos seres negativos con nosotros, las cuales consisten en inmovilizar a la víctima para realizar diversas operaciones en la persona y que van desde extracción de código genético para la creación de híbridos o mejoramiento de las técnicas de drenaje energético. Es decir, utilizan genética nuestra para mejorar sus condiciones genéticas. Son una raza degenerada en extinción que ve en el humano la posibilidad de mantenerse. Pero también el drenaje energético. Nosotros somos una fuente de energía que ellos utilizan en estas actuaciones. Ahora, una de las energías más poderosas que ellos ven en atracción son las del primer logosol. Extracción de semen también en los hombres, extracción de semen porque hay una eyaculación en esos momentos. ¿Para qué? Para experimentos genéticos y la implantación de embriones fecundados con las semillas cosechadas del hombre en la mujer, quienes literalmente son las incubadoras. Entonces, las investigaciones han demostrado que además de un drenaje energético, de una toma de material genético, también utilizan el semen. Y este semen lo utilizan además para fecundar a otras mujeres, para generar personajes que han existido a lo largo del tiempo, que resultan ser bastante tenebrosos en la historia, que son el resultado de sus experimentaciones genéticas. Esto puede dar explicación a aquellos seres humanos más degradantes en la historia, que son sus hijos. Otras operaciones consisten en la extracción de energía etérica de la persona, extracción de su energía sexual. Energía, vibración, frecuencia. Estamos hablando de la ley de las energías, que no se ven, pero que sí existen. Entonces vamos a definir los incubo y sucubo. Este es para el hombre y este es para la mujer. Vamos a hablar del sucubo, del latín succubus, de succubare, reposar, es decir, debajo. Según las leyendas medievales, porque desde allá es que se desprende todo este movimiento energético negativo de Occidente, es decir, en Europa, es un demonio. Entonces, ¿qué es un demonio? Una energía de frecuencia vibratoria invisible a la percepción del ojo. Y como es una energía, es un espíritu continua de información. En este caso, si se le llama demonio, es una información de carácter oscuro, negativo, denso, pesado, que toma la forma, no es que sea una mujer, toma la forma de una mujer atractiva, y los hombres deben recordar que en los sueños le aparece la mujer más atractiva que para ellos exista, para que el demonio logre ejercer la tarea, ¿no? Seduciendo a los varones, sobre todo a los más sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que este ataque no puede resultar efectivo para todos los hombres o todas las mujeres. Es decir, tiene que haber una tendencia. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es la tendencia? ¿Qué es lo que hace débil a un hombre y una mujer para que esto esté ocurriendo? Y esta es la parte importante. Es el manejo de energía sexual y de pensamiento que esté teniendo la víctima. Es decir, entre más limpieza mental, emocional y sexual haya, ¿será que un sucubo puede tocar a un varón? Jamás. Por un sucubo reforzado que sea. Por eso es que es importante hablar de esto, porque si hay una extracción de energía, de código genético, de semen, para estos señores, ¿cómo puedo yo hablar de ascenso espiritual? ¿Cómo puedo hablar yo de que estoy en una carrera para
para ser espiritualmente avanzado. Puro cuento. Recuerden que en Apocalipsis dice, en el mensaje a Éfeso, que allí es donde se prueban a los que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que mienten. En Éfeso. Entonces, a los más sensibles, a los más pendejos, a los adolescentes, claro, un adolescente ¿de qué adolece? No tiene pareja, quiere pareja, no está acompañado realmente de lo que debe estar acompañado en pensamiento para fortalecerse. Pero también a los monjes. ¿Y por qué los monjes? Por la misma represión de la energía, en este caso, sexual. Con el famoso celibato. Un celibato en la Iglesia Católica que es impuesto. Es decir, que una persona entra a la institución y por imposición tiene que hacerse célibe, introduciéndose en sus sueños y fantasía. Entonces, cuando hablamos de fantasía, estamos hablando de pensamiento, y sueño estamos hablando de pensamiento. Así que el ataque empieza siendo mental y se traslada después al sexual. Entonces, ¿cómo fortalecemos nosotros esto? Bueno, aquí es donde viene el tema del pensamiento. ¿Qué ocurre en los sueños? El sueño, bueno, un sueño normal, ¿no? Porque hay otro tipo de sueños que es la transmisión de información, ya sea de la oscuridad o de la luz. Pero el sueño normal, el habitual, es una recreación imaginaria de la realidad de lo que a usted le pasa a diario. Si usted está todos los días metido en religión, orando y todo esto, es muy probable que sueñe con Dios, que sueñe con Jesús, y entonces usted después se levanta y sueña con Jesús y cree que le habló Jesús. No tiene nada que ver con que Jesús le habló, ni nada de ese cuento. Entonces es una realidad creada desde el diario vivir y que en el estado de sueño pues se manifiesta. Ahora, si mi realidad es ver pornografía, estar en ambientes sexuales, ¿qué va a pasar con los sueños? Va a recrear. Y entonces ese es un candidato perfecto para un sucubo, porque tiene una tendencia, tiene una sensibilidad. Es decir, entre más sucio esté el pensamiento a nivel sexual, más sensible será para el sucubo. Estoy hablando del varón. Ahora, ¿qué tan sucio es el varón a nivel mental en lo sexual? Mucho. Porque está la pornografía, que es la distorsión de la sexualidad, que es muy consumida por los varones, y la percepción que se tiene de la mujer partiendo de esa entre realidad hace que el hombre vea a la mujer en muchas oportunidades como una cosa. Entonces, al verla como un objeto sexual, es sensible a estos sueños y fantasías nocturnas, de tal manera que el sucubo, que es una entidad oscura, frecuencia negativa, ve en ese cuerpo, en esa mente y en esa vibración un manjar energético, y se le puede pegar a chupar información, energía y semen cuantas veces quiera. Ahora vamos a la mujer. Para ella el demonio se llama incubo, como se debe decir realmente, porque tiene tilde la I, incubo, del latín incubo, pero generalmente le dicen incubo, porque el demonio se coloca sobre y cubare. Entonces cuando el demonio incubo se posa energéticamente, existe en ella una parálisis por el peso energético. O sea, no se está poniendo sobre el cuerpo físico, se está poniendo sobre su cuerpo energético, vibratorio. Por eso hablé de la ley de las energías. Es un demonio masculino no es que sea masculino, ¿no? Sino que ataca y busca la energía femenina. Y creencia mitológica popular europea. Todo arrancó en la Edad Media, que se supone se posa encima de la víctima durmiente, especialmente mujeres, para tener relaciones sexuales con ellas, de acuerdo con una cantidad de tradiciones mitológicas y legendarias que se llama sucubo. Sucubo para el varón, incubo. Entonces, evidentemente, esto que acabo de explicar acá se traslada igual acá. ¿Qué problema tiene una mujer cuando es atacada por un incubo? Bueno, en los sueños y las fantasías que ella tiene. Es decir, que el consumo
de material que distorsione la sexualidad en el hombre ya no solamente es una cosa para el hombre, ya es algo que está ocurriendo para la mujer. Ahora, no solamente esto, sino la represión de la liberación de las energías sexuales. Por ejemplo, esta persona que les conté que me dijo que tenía ese problema, me pidió que la ayudara, y una de las cosas que yo quise hacer fue investigar qué había más allá, ¿no? Para entender. Yo tenía teoría, pero ya con ella yo podía entender un poco más. Y ella me dijo que ella era una señora como entre 40 y 50 años, ya estaba viuda, ¿sí? No tenía pareja. Evidentemente en ella había un deseo sexual, ¿verdad? Es decir, ella necesitaba un complemento y no lo tenía. Pero me confesó en que estaba consumiendo imágenes pornográficas, acompañándolo con masturbación. La masturbación es una liberación de energía sin el complemento. Es decir, porque como les expliqué en la columna vertebral, se cierra el circuito cuando hay una liberación de la energía sexual del orgasmo. Al no estar acompañada, esa energía es liberada. Y adivine quién le encanta esa energía. Entonces, evidentemente a ella se le va a pegar una entidad o una energía que quiere absorber esa energía sexual de las miles que nos rodean. Entonces ella tenía pegada a su cuerpo, no estamos hablando del cuerpo físico, estamos hablando de la ley de la energía en su cuerpo energético o espiritual. Tenía pegado uno de estos bichos y que en la noche pues la tenía y era tan preocupante que ella me decía, y lo voy a decir aquí sin que nos dé pena esto, el incubo tenía relaciones con ella, dice ella, hasta anales, porque se levantaba con dolor en el ano. Y todo eso de acuerdo a lo que ella venía recreando. Entonces, fíjese lo que puede lograr el pensamiento, que es energía. Las emociones y esas fantasías de un mundo que cada vez es más sensual y sexual. Por eso Pablo de Tarso dice que peleaba con fieras allí en Éfeso. No tengo exactamente el versículo, pero después se los voy a compartir, en la que él dice que las fieras más robustas para luchar se encuentran en Éfeso. Son energías negativas. Bien, entonces tenemos incubo para varón, incubo para mujer. Bueno, ya entendimos con todo esto lo que pasa dentro de los monasterios, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica. Esto explica por todo el tema de homosexualidad que hay dentro de la iglesia. Este implante pretende hacerle seguimiento y manipulación de su sexualidad. Mira que aquí está un monje, ¿no? Algo que para estos seres parece ser vital también. Energía sexual producida por la manipulada actividad sexual desbordada, como es el caso de personas abusadas sexualmente y quienes luego practican la prostitución, la ninfomanía o las diversas parafilias sexuales como lesbianismo o la homosexualidad. El consumo de pornografía, por ejemplo, se creó con este objetivo también, de permitirle a incubos y sucubos extraer esa energía a las personas sin que se enteren. Entonces, hay toda una manipulación alrededor de nosotros para robar las energías. Vamos a decirlo así, es una lucha de energías. ¿Se acuerdan la película Matrix, en la que Morfeo le está explicando todo el tema de Matrix a Neo, y en un momento le dice que la intención de la Matrix es hacer una cárcel de nuestra mente para convertirnos, y le muestra una batería. Una batería es un condensador de energía que se utiliza para cualquier cosa. Exactamente es esto. ¿Cómo nos ven ellos a nosotros? Una batería poderosísima, eso sí. ¿Y cómo sustraen ellos esa energía? La sexual. Bueno, aquí está todo el programa. O sea, toda la tergiversación de nuestra sexualidad está hecho para que estas entidades oscuras puedan absorberlas.
planteo la pregunta: si nosotros queremos erradicar o destruir al dragón, cosa que estamos esperando que la haga Dios, pero no va a poder suceder esto si en nosotros no hay una limpieza. ¿Cómo lo vamos a lograr igual de contaminados? La energía que viene del centro de la galaxia viene a matar entidades. ¿Se acuerdan lo que le dije? Cada 5.125 años. Esa frecuencia de información elevada que va a estar tocando a los cuerpos más apercibidos, a los espíritus más apercibidos, también es un tipo de energía que resulta ser bastante negativa para la oscuridad. Sí, es una vibración que mata la oscuridad. Pero si usted está lleno de esa oscuridad, ¿qué pasa? No hay elevación, sino que hay destrucción. Entonces, ojo con la pornografía. Está diseñada, es un diseño. Consume pornografía, por ejemplo, se creó con este objetivo también de permitirle a los incubos sucubos extraer la energía. Extraer energía, ese es el objetivo. No se deje convertir en materia. La parálisis, esto funcionaría más para quién la parálisis del sueño. A la mujer. ¿Por qué? Por el hecho de que es un incubo arriba, que es básicamente una neutralización del movimiento del cuerpo físico por parte de la entidad visitante, usando únicamente el control mental y psíquico para subyugar a la víctima. Entonces, ¿qué es lo que tiene que generar para subyugar? ¿Qué creen ustedes que debe generar? Miedo. Miedo. Entonces, la entidad genera un movimiento, una apariencia que puede generar el miedo para que haya una parálisis. En la parálisis ocurre algo inmediatamente. El ente es bastante astuto y sabe que la persona tiene miedo. Entonces, esto es un arma que ellos utilizan. El miedo. Porque el miedo es una emoción que uno siente. Y cuando el miedo ataca, sucede algo inmediatamente a nivel energético, la ley de las energías. Y es que el casco electromagnético nuestro o el aura se achica, se contrae. El miedo hace que se contraiga. Todo lo contrario, si sentimos seguridad y felicidad, se expande. Un cascarón electrónico debilitado es fácilmente atravesado por una de estas entidades. ¿Por qué? Y aquí está la clave del asunto. El ente, el walking, incubo o sucubo, él solo tiene acceso a personas que están en su mínimo rango vibracional. ¿Cómo? En su mismo, bueno, que es el mínimo, ¿no? O sea, que vibran muy bajo. El ente tiene tanto miedo como la víctima de ser pillado e incluso exterminado, porque hasta eso podemos hacerle. Es decir, que si estamos sufriendo esta situación, que yo sé que hay varias personas viviendo esta situación, solo que muchos no cuentan. ¿Qué hay que hacer? Esto. Y una de las cosas que a mí me sirve para poder definir o para poder dar a entender que saquemos el miedo ante estas entidades es lo que aprendimos al principio. Nosotros somos luz, vibración, frecuencia, energía del Padre Altísimo. Mientras que estos entes son lo contrario. Si usted lo ve de una manera pragmática, lógica e inteligente, ellos son menos que usted. ¿Qué les hace parecer tener más valor, más potencia que usted? El miedo que siente uno por lo considerado no conocido. Pero si estamos hablando de esto abiertamente en una charla y usted lo investiga y lo profundiza más, entonces dejará de ser algo desconocido a lo que hay que tenerle miedo y hay que enfrentar. Así entonces, y si una persona está siendo visitada, pues quiere decir que está al mismo rango de vibración que ellos. Hay una respuesta. Si hay parálisis de sueño, todavía no he hablado de la imposición sexual, estoy hablando de la parálisis. Porque hay personas que sufren parálisis pero no sufren de la cuestión sexual. Es que hay que
trabajar el proceso emocional y mental que se está teniendo, el desorden emocional y mental que se está teniendo. Y hay que identificarlo, cuáles son los miedos, cuáles son las insatisfacciones, cuáles son las inseguridades que están haciendo que la frecuencia vibracional de la ley de la energía de mi espíritu esté creando una condición que abra la puerta. Por eso el vivir, es importante el vivir bajo condiciones naturales, la experimentación de relaciones sanas con personas constructivas a nuestro alrededor permite que nosotros nos desarrollemos de otra manera. Las relaciones tóxicas, las cosas que no hemos dicho y que queremos decir, hay que decirlas para que esas entidades no encuentren en nosotros ese vacío y se aprovechen. Miren esta fotografía de una mujer. La mujer siempre es y será bella, sin duda alguna. No solo por su apariencia física, sino por el poder de creación que hay en ella. La capacidad del poder de creación en ella hace a la mujer muy especial, sobre todo para las tinieblas. Las mujeres que son atacadas por incubos, que no son otra cosa que seres que usan a las mujeres como incubadoras, incubo, incubar, incubar e incubadora, lo hacen con la intención de, repito, extraer código genético, extraer energías, como le llaman, drenaje energético, y también para incubar semen manipulado. En los casos ya más extremos. Voy a colocarles un video, estoy atenta ahí. Vamos a colocarles un video de una cámara nocturna que pudo percibir el momento en que un incubo estaba buscando hacer su trabajo con una mujer. Pongámoslo allá. Físico. Vibración, cámara. Ver el campo electromagnético visible en el que vibra esa entidad. Imagínense por un momento que nosotros tenemos nos podemos poner unas gafas que nos puedan mostrar ese mundo invisible para el ojo nuestro. ¿Qué no viéramos? Es mejor no tenerla. Sería bastante perturbador. De ahí que la mujer suele experimentar una parálisis y luego sentir que algo sube por su entrepierna para perder luego el conocimiento, o en el peor de los casos, a sentir manos que recorren su cuerpo para terminar un acto sexual con ellas. Y quienes han experimentado, al igual que los hombres, que las pieles de estos entes son frías, rugosas o escamosas. Para las personas que han tenido estas experiencias y las han graficado, sobre todo frías, ¿no? Porque es una frecuencia vibratoria muy baja, una frecuencia de onda muy amplia, rugosas y escamosas de los entes reptilianos. ¿Cómo ocurre la experiencia? Bueno, todo ocurre en el sueño, ¿verdad? Ya explicaba el tema mental y emocional. Que nosotros tenemos al sueño, la decúbito dorsal, la decúbito lateral y la decúbito prono. ¿Sí? Cuando estamos boca arriba, cuando estamos medio lado, cuando estamos boca abajo. Normalmente la experiencia, y esto nos va a servir por si en este momento estamos recibiendo un ataque. O sea, cómo lo vamos contrarrestando mientras hacemos el proceso de limpieza mental y emocional. Normalmente la experiencia constante en una paralización total del cuerpo es la de la víctima. Generalmente ocurre cuando la persona está en posición de cúbito dorsal, es decir, así, acostado sobre su espalda. Esta postura es la más propicia para el ataque. Esto tiene una razón de importancia que tal vez muchos de ustedes no lo sepan o lo desconozcan por completo, y es que cuando el cuerpo está en esta posición, es decir, acostado de espalda, es cuando la energía etérica de la persona y que circula por la columna vertebral al cerebro está menos activa, o sea, está en reposo, está descansando. Eso es cuando se acuesta así y recuesta su cabeza, inmediatamente ahí cae el sueño, ¿no? Baja la frecuencia vibratoria cerebral.
O en otras palabras, circula de manera más pasiva, facilitando la parálisis del cuerpo. Entonces, si hay un problema en este momento de parálisis, usted lo único que tiene que hacer es cambiar de posición. Se ponen de cúbito lateral o de cúbito prono. Entonces, ¿cómo protegernos de esto? Ya esta es la parte final. Estos son recomendaciones si en el momento se tiene la situación. Pero esta no es la solución, por supuesto. La solución viene desde lo que hablamos al principio. Nosotros somos luz, somos frecuencia, somos vibración. Hay un pensamiento que determina el campo electromagnético interno y el externo. Y ese campo electromagnético, aquí en el planeta Tierra, hay una lucha para que cada uno de ustedes lo tenga débil. Porque entre más débil sea, pues mayor capacidad de extraer, por lo que dice la misma información, usted hace un drenaje de energía. Cuando hay un drenaje, ¿qué tiene que hacer usted? Cuando hay un drenaje, ¿qué hace uno? Tapa, ¿no? Tapa, donde se está saliendo lo que se está saliendo. Entonces hay que tapar energéticamente eso. ¿Y cómo lo vamos a tapar? Si ya entendimos dónde se genera el tema de las energías, entonces vamos a conducir nuestro diario vivir, nuestra existencia en un proceso de fortalecimiento mental, de fortalecimiento emocional. Ven, ¿y cómo hace uno esto? Cada uno de nosotros tiene sus cositas guardadas que tiene desde muy niño. Situaciones que hemos llamado en la psicología complejos. La adquisición del conocimiento nos hace, por ejemplo, entender quiénes somos realmente. Porque los complejos de lo que somos o no somos se da por desconocimiento. Si yo sé que soy un ser potencial en la luz, que hago parte de la creación, ¿yo cómo voy a sentir menos que otro? Cuando yo sé y entiendo y comprendo la magnificencia de mi espíritu, de mi cuerpo, y eso se logra a través del conocimiento, entonces ya yo voy fortaleciendo mi ser. Y no voy a caer en esas agonías de pensar que no soy nada. El tema de la sexualidad es fundamental en este caso. Mantener relaciones entre él y ella sanas, si se tienen, sanas, para comenzar a percibir y a vivir el sexo contrario o complementario, de tal manera que se pueda uno enriquecer, no destruir. Esa cuestión de la inseguridad en la adquisición de un compañero o compañera es muy negativo, porque recuerden que se comparten a través de relaciones sexuales y sentimentales tanto karmas como los parásitos energéticos. Así que hay que saber elegir. Hay que saber elegir aquello que nos impulsa, no que nos atrasa. Lo que entra por los sentidos, como lo aprendimos en la primera charla, el primer módulo. Lo que entra por los sentidos, cuidar los sentidos, evaluar lo que los sentidos o lo que para los sentidos es positivo y lo que no es positivo. ¿Y cómo lo llegamos a saber? Información, conocimiento. Los principios de lo que sirve y no funciona para nuestros sentidos está en la primera charla de control mental versus conciencia. Y tiempo. El tiempo es lo que necesitamos para consolidar un trabajo interior. Ningún trabajo interior va a resultar de la noche a la mañana. Eso sí, no se haga ilusiones. Y tardará o se llevará más tiempo de acuerdo a la intención, la voluntad y la energía que le disponga a su trabajo. Bien, entonces espero que esta información les haya sido útil. Si tienen algunas dudas, pues nos escriben ahí a los chats. En la medida de nuestras posibilidades, pues les responderemos. Y les invitamos para el próximo domingo a las 10 aquí, nuevamente para la segunda videoconferencia del quinto módulo. ¿Vale? De pronto, ¿no hay preguntas allí? Si de pronto alguien quiere hacer una pregunta, o Sofía, ven más, que para que te escuchen acá. No es para que te escuchen nada más. Sube el volumen, Trini, el segundo. Bueno, sí. A mi parecer esas energías, como no son propias de aquí, necesitan
de más energía como para poder subsistir. Total. Entonces por eso es que roban nuestra energía de estas diferentes formas. Eso es lo que yo pienso, porque Sí, que ese es el objetivo, para ellos poder subsistir. Roban esas energías porque ellos no son propios de esta... Como están cortados, porque el proceso de rebelión ocasionó algo en ellos, y es agonía. Agonía. O sea, Okay. físicamente, en la dimensión de sus cuerpos se degeneraron, y en sus dimensiones espirituales o energéticas también se han degenerado. Entonces ellos han visto, por eso es que ellos caen, ellos han visto en otras razas el alimento, el sostén. Entonces una de las cosas que tienen que lograr para poder extraer nuestra energía es hacerse invisible a nosotros, o sea, mostrarnos que no existen. Entonces nosotros, al no ver nada, que no existe nada, pues nos desprotegemos. No, exacto. Y ellos comienzan a aprovechar. Por eso es importante hablar sobre el tema. Y porque yo sé que, porque me han contado muchos, que muchas personas están viviendo esto en silencio. Sí. De una u otra manera lo están viviendo. ¿Hay alguna pregunta ya? O si tienes alguna otra. No, ya está todo okay, súper perfecto. claro. Gracias. Trini. Aquí dicen que si entonces la masturbación es mala. Bueno, aquí no hablamos ni de malo ni de bueno, porque eso es un juego de las tinieblas. Nunca pregunten de que si algo es bueno o algo es malo. Más bien preocúpense de saber si algo es ley. Cuando hablo ley no hablo de ley ni de constituciones, hablo de ley natural. ¿Qué es lo natural? Si usted tiene un deseo sexual, esté con una mujer, ¿cierto? Y si usted tiene deseo sexual que no puede contener, mayor aún. Que usted pueda hacerse la masturbación, se la puede hacer, ¿cuánta gente no se la hace diario, cierto? Pero tiene consecuencias. Y las consecuencias son las que usted tiene que determinar si las quiere o no las quiere. No es una cosa que Dios lo va a castigar, que lo está mirando por un ojito para castigarlo. No se trata de eso. Usted es libre en su actuar. Solo que hay cosas, todas las cosas en lo que usted haga tienen consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de la masturbación? Que como hay energías oscuras a su alrededor, en este planeta Tierra, por la invasión, ellas necesitan alimento, como explicó Sofía. Y cuando usted está en un proceso de masturbación, usted está liberando, drenando energía. Es decir, usted está haciendo, usted es padrino de una entidad oscura. Usted está dándole alimento, usted está velando porque una entidad esté gorda. Si usted quiere eso, ahora, ¿qué consecuencias tiene para usted? Haga de cuenta que tiene la solitaria. La solitaria es uno de los parásitos más tremendos que puede tener el sistema digestivo. Haga de cuenta que tiene una solitaria, pero en su cuerpo energético. Es decir, le va a absorber su energía vital. Si usted quiere eso, bueno, ya eso sí, eso es su decisión. Pues no hablemos de que si algo es bueno o de que algo es malo, porque ese bien y mal es el juego de las tinieblas aquí. No busquemos ni el bien ni el mal, busquemos la verdad de las cosas. Y entendiendo la verdad de las cosas, ya usted en su albedrío decide qué quiere. Si se quiere destruir, pues yo no me quisiera destruir, pero si usted se quiere destruir, se destruye. Y que el Padre Eterno, ¿qué va a hacer? La creación sigue sin usted. Así. No, porque por ahí dicen que yo no hago eso porque eso no es agradable al Señor. No es agradable para usted, porque el Señor y la creación continúan con o sin usted. Usted es una pequeña partícula en toda la creación que no se va a detener porque usted hizo algo indebido. La creación sigue. Entonces, como es así, entonces el perjudicado no va a ser la creación, eso va a ser yo. Entonces, yo individualmente, en un proceso de elección, después de conocer la ley natural, decido lo mejor para mí, la ley de verdad para mí. Ok, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos? ¿O hay otra? Listo, entonces nos vamos. Gracias por estar allí. El domingo que viene seguimos con el 5º módulo. Los que están aquí en la ciudad pueden venir, así como vino Sofía, a compartir con nosotros. Los que se conectaron por primera vez, les invito a entrar a la página de la emisora. De la emisora no, del programa. La emisora tiene su página, que es rcpc.co, y el programa tiene su página donde está condensado todo el material, que es descubriendo.com.co.
Y ahí en la pestaña de conferencias están los 4 módulos anteriores. Ya ahorita comenzamos a hacer el paquete del 5.º módulo y lo montamos ahí para que usted se ponga al día. Bueno, un fuerte abrazo para todos y nos conectamos en la próxima. Muchas gracias.